Muy buen día. Ahora les presentaré el proyecto en el que trabajamos tanto Miguel Chacón como yo, Luis Pablo Carranza. Entonces, para empezar, aquí tenemos la interfaz gráfica. En la primera parte del video mostraré los filtros en MATLAB y en la segunda mostramos con Miguel la parte del filtro con nativa que lo grabamos en el laboratorio. Entonces, primero que nada, aquí tenemos los filtros IR. Entonces, aquí podemos ver algunos parámetros por defecto que tienen los filtros. Aquí se diseñó un filtro pasabajas de 100 Hz. Entonces, aquí se puede ver la respuesta en frecuencia, la fase. Se puede cambiar amplitud a radianes por muestra o dejarlo en hertz. Y también se puede cambiar la fase de grados a radianes. Entonces, aquí tenemos dos opciones principalmente: obtener una señal desde la activa o cargar una señal que ya estuviera hecha. Entonces, por ejemplo, aquí, si presiono obtener señal, lo que va a hacer es conectarse a la activa. Aquí yo la tengo conectada con un potenciómetro. Entonces, mientras la luz esté en verde, va a estar muestreando la señal. Aquí, por ejemplo, puedo mover el potenciómetro para obtener una especie de sinusoide, algo por el estilo. Entonces, aquí lo tiene. Esa es una opción. Aquí le puedo aplicar el filtro, entonces puedo darle en esto, por ejemplo. Eh, y también puedo ver el espectro. Entonces, en este caso son frecuencias bastante bajas porque yo soy el que está moviendo manualmente el potenciómetro. Entonces, un filtro pasa bajas no cambiaría mucho, pero si le ponemos un pasa altas, por ejemplo, podemos diseñar el filtro y aplicárselo. Entonces, en este caso podemos ver que la señal se atenuó y en el espectro se cambió el orden significativamente. Entonces, esa es una opción. También tenemos la opción de cargar una señal. Entonces, aquí tengo algunas señales preestablecidas, por ejemplo, esta, que es un sinusoide de 5 Hz y de 200 más un sinusoide de 200 Hz. Entonces, yo le puedo aplicar el filtro, por ejemplo, de pasa altas. Al aplicarle el filtro pasa altas, vamos a ver cómo se elimina una de las componentes del sinusoide en el espectro principalmente, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos la frecuencia de 5 Hz que se atenuó y la de 200 Hz que se mantuvo. Solamente se atenuó un poco, pero aquí podemos ver cuál es la razón en la respuesta en frecuencia. Entonces, aquí podemos cargarle otro tipo de señal. Por ejemplo, esta de acá, que aquí está. Eh, entonces le podemos aplicar también cualquier filtro. Aquí le aplicaría el que ya estaba. Entonces podemos ver que en este caso atenuó un poco la de 100 Hz y la de 200 Hz la dejó igual. Puedo subirle la frecuencia de corte, por ejemplo, a 300 Hz. En este caso, la de 100 Hz se va a atenuar mucho más. Aquí podemos verlo. Y la de 200 también un poco. También se podría colocar un filtro pasabanda. Lo único es que aquí hay que tener en consideración que tiene que ser un filtro de orden par. Eh, Aquí podemos ver que tenemos que agregarle otra frecuencia de corte, por ejemplo, y se puede diseñar el filtro. Entonces aquí ya aparece, le podemos aplicar el filtro a la señal que ya tenía. Entonces vamos a ver cómo cambió su espectro. En este caso se atenuó bastante la de 100 Hz, la de 200 también se atenuó, pero todavía dejó pasar un poco. También se podría hacer un eliminabanda, que en este caso a esta señal no la debería de afectar mucho, porque ninguna de las dos frecuencias está dentro del rango que se debería eliminar. Eh, por ejemplo, le podemos subir el orden a 4 también. Entonces ya se obtiene un cambio un poco mayor. Y también podemos cargar otra señal, por ejemplo, esta de acá. Entonces le podemos aplicar el filtro y podemos ver qué es lo que pasa. En este caso, la frecuencia de 400 Hz no está siendo tan atenuada, entonces, pero sí la atenúa ligeramente y aquí podemos ver que queda así. Y en este caso son 30 Hz, esta la deja pasar como si nada. Entonces, esta es la parte de los filtros IR. Por otro lado, tenemos la parte de los filtros FIR. Aquí también tenemos la opción de obtener una señal del potenciómetro. Mientras esté la luz en verde, es que está obteniendo la señal. También tenemos la opción de cargar una señal. Solamente vamos a esperar a que termine de cargar. Ahí está. Podemos cargarle una señal, como la que estábamos cargando anteriormente, y se puede poner un filtro, por ejemplo, un pasa altas de 200 Hz y de un orden, aquí se pueden hacer bastante elevados. Entonces, aquí podemos ver cómo serían decibeles. Si cambiamos a la amplitud, aquí se puede ver un poco mejor. Entonces, aquí ya podemos aplicarle el filtro también y ver qué es lo que pasa en el espectro de la señal en el dominio de frecuencia, que en este caso igual es un pasa alta, se atenúa la señal pequeña. Se pueden hacer lo mismo con los filtros pasabandas. Bueno, en este caso, porque es un pasabandas, igual no se colocó la frecuencia de aquí. Entonces aquí ya debería poder diseñar el filtro y todo. El elimina banda se puede diseñar también y se le pueden aplicar los filtros. Entonces, ese es el funcionamiento general de los filtros en MATLAB. También las otras opciones que debían tener, para la parte de exportar la configuración primero, para guardar esta configuración. Entonces, filtro IR, por ejemplo, y lo guardo.
Entonces, aquí guardé la configuración de este filtro, de un eliminabandas de 300 y 400 Hz. Por ejemplo, puedo cambiar a un pasaaltas, diseño el filtro y ahora debería cambiar. Entonces, yo puedo cambiarle el tipo, un Chebyshev, un elíptico. Y ahora, por ejemplo, si importo la configuración que acabo de guardar, que era esta, ahora vuelven a regresar los parámetros y al diseñar el filtro ya me vuelve a colocar el filtro que yo tenía guardado anteriormente. Entonces, esta funcionalidad de importar la configuración y exportar es la misma para los filtros F y R. También otra característica adicional que le colocamos era de que se pudiera colocar en el stem o en plot, cualquiera de las dos formas del espectro. Y por último, generar el CSV, que aquí podemos ver que, por ejemplo, yo le puedo guardar señales. Y si ahora voy a la carpeta donde lo tenía guardado, donde lo iba a guardar, eh, sería esta. Aquí deberíamos ver que se creó el punto .csv. Entonces, ya si yo lo abro aquí, se pueden ver las dos columnas, que sería una de la señal muestreada y la otra de la señal procesada. Entonces, solo esperemos a que se abra. Aquí están. Entonces, dos columnas separadas por comas. Esta es la funcionalidad de los filtros en MATLAB. La otra parte de los filtros en Nativa. Aquí solo mostraré cómo funciona, que se le envían los coeficientes. Aquí vemos que los valores van cambiando. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un pasaaltas que sea Chebyshev, le aplico el filtro y entonces aquí recibe los coeficientes cambiados. Entonces, básicamente eso es todo. Solo en la otra parte del video mostraremos el funcionamiento ya físico y eso es todo con la interfaz gráfica. Entonces aquí es un filtro pasabajas de 100 Hz, uno de 150, por ejemplo, ya lo deja pasar más, uno de 200 también ya lo deja pasar más. Si lo cambiamos a un pasaaltas, la atenúa. Si le bajamos, por ejemplo, a 80, ya deja pasar, pero le elimina la componente horizontal. Podemos cambiarle a un Chebyshev, igual. Le podemos cambiar de orden. El pasabandas aquí solo se puede de orden 2 y 4. Entonces se puede elegir, por ejemplo, de 80 a 150. Le deja pasar mejor. Le podemos cambiar el orden a 4. Ajá. Si lo regresamos a uno de estos elípticos, por ejemplo, también lo va a cambiar. Podríamos elegir un Butterworth. Y entonces tenemos aquí la atenúa. Muestrar la señal. Bueno, aquí ya se obtuvo. Es una señal bastante pequeña. ¿Los señales son terrestres?